Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Muy buenas noches, vamos a dar por iniciado ya el abordaje de este curso. En mi reloj faltaban 5 minutos, pero sin problemas vamos a incorporarnos ya al abordaje directo. Considerando un poco el tema y todo lo que tiene que ver con esta estructuración de los tiempos, que ya a determinada hora me está sacando, voy a tratar de maximizar a lo que me dé para tratar de sacar la clase adelante. Bueno, algunas indicaciones, vamos a asignar el trabajo final. Voy a estar como muy al pendiente, no veo que estén todas. Sí, definitivamente son muy pocas las personas que están, pero bueno, ojalá que sea por alguna situación que verdaderamente se justifique y no por desinterés a la clase. Una de las cosas que vamos a tener claras es que cuando hablamos de educación inclusiva, aquí hay dos situaciones que estoy observando mucho, ¿no? O sea, de repente alguien me dice, profe, tengo esta dificultad, profe, tengo esta otra, pero creo que dentro de todo este escenario todos tenemos diversas dificultades y a veces el no darle la razón al estudiante puede que me genere que yo le caiga gordo, que no vuelva a dar clases. Eso no es el problema. El problema es que tengo que seguir siendo exigente en el tema de la condición académica. Les explico por qué. Porque una asignatura tan importante como educación inclusiva no es para impartirse en 3 sesiones. Entiendo y comprendo que es un reajuste estructural, también entiendo que muchos de ustedes trabajan, pero la dinámica formativa es exigir, es lecturas, es que estén en la clase, y también entiendo que pues les toca trabajar, que pues no hay luz, entiendo todos estos panoramas, pero también entiendo que hoy son ustedes las que dibujan ser protagonistas en este escenario. Ojalá que cuando ustedes estén en el escenario educativo al frente de sus estudiantes también tengan esa misma tolerancia, porque creo que es imposible, es que es inviable el dar una asignatura tan importante en tan poco tiempo, y si aparte de ello le sumamos que tenemos como los tiempos bien resumidos, es hasta casi que estresante el estar dando yo la clase apresuradamente, porque si no me cierran Zoom y digo, ah, caray, y la participación de las estudiantes, ¿dónde está? Y la reflexión de ustedes, ¿dónde está? Eso es educación inclusiva, una educación que engloba todo, ¿no? Entonces, también hay que hacer conciencia de eso, también hay que hacer conciencia que el estudiante tiene que asumir un rol de liderazgo, un rol protagónico, pero que también tiene que exigir que tenga sus contenidos en forma, que las asignaturas y las tareas de las asignaturas tengan una relación directa con ello. Todo eso es importante. Todo eso es importante. Entonces, les hago esta aclaración como para iniciar, porque de repente no me entregan tarea en forma, sé que tienen y comprendo que tendrán muchas dificultades, pero a la hora de evaluar, me parece que la percepción es que todo el mundo quiere 10 y no a todo el mundo le puedo poner 10. Y no porque no lo merezcan, sino porque no han hecho los méritos que otras sí han hecho de estar todas las clases, de entregar tareas en tiempo. O sea, todas estas cosas forman parte del devenir y cada quien tiene que asumir. ¿Por qué? Porque eso es educación inclusiva. Una educación inclusiva en donde ahorita se nos está hablando de que usar agua y jabón es un componente importantísimo para enfrentar el COVID y, oh sorpresa, ¿cuántas escuelas carecen de agua potable en nuestro querido México? ¿Cuántos hogares en este momento no tienen para comer? Menos que van a tener condiciones para poder comprar jabón líquido, gel, alcohol gel, desinfectante de manos. O sea, estas son las realidades de una educación inclusiva. Una educación inclusiva en la que en muchas ocasiones estamos viendo que las matrículas están bajando, pero están bajando impresionantemente porque la gente prefiere trabajar que pagar el estudio. Porque se les ocurre activar botones rojos de la economía y se detiene toda la venta, se detiene todo el comercio. ¿Y qué pasa con la gente que sale a la calle a ganarse el pan diario todos los días? ¿Cómo le hacemos? ¿Dejan de comer por el COVID? Este tipo de situaciones realmente vienen a poner las barbas en remojo de lo que es la educación inclusiva.
Yo les exhorto, señoritas, y se los digo de manera muy, pero muy respetuosa, ese es mi estilo de trabajo, soy muy exigente en ese sentido. Incluso tendrán todo el derecho democrático de pedir que no les vuelva a dar una asignatura y se vale, pero yo sí voy a poner las barbas en remojo porque me estoy dando cuenta de que no podemos sacrificar la calidad educativa. Ustedes merecen la mejor de las formaciones. Son las profesoras del mañana, son las profesoras que estamos preparando, las generaciones viejas, los que vamos de salida, y estoy preocupado porque cada día los profesores estamos perdiendo la autoridad en el aula. Mi trabajo es de hacer conciencia social, de decirles educación inclusiva, no solamente es pensar en las personas ciegas, en las personas que no escuchan, en las personas que tienen dificultad de hablar, las personas que tienen retraso mental. Incluir educativamente a todos es generar condiciones pluralistas y democráticas para que tengamos un buen ambiente. Frente a estos escenarios vamos a tratar de abordar algunos tópicos muy interesantes de lo que va a representar la creación de un diagnóstico, para qué sirve el diagnóstico, de qué manera podemos crear un diagnóstico. Todos los escenarios educativos están cambiando definitivamente, están, pero como no tienen idea, están cada día los chavitos están como más en contacto con las redes sociales, con más porquería social. Entonces, ¿cómo generamos un diagnóstico educativo para entender el por qué el estudiante llega a manifestar conductas afuera del aula, perdón, al interior del aula, que no son culpa de nosotros, sino que es culpa de la primera institución que educa? ¿Cuál es la primera institución que educa? A ver, las escucho. El hogar. Entonces, Ale. Sí, en la casa. Fabiola, entonces, Ale, entonces, ¿de dónde somos producto? ¿Somos producto del hogar o somos producto de la escuela? Supongo que de los dos lados, pero la educación inicia desde casa. Yo creería que Yo creo, maestro, que los valores principales vienen de casa y el enseñarte a escribir o español, la gramática, eso pertenece a la escuela. Es que esa es nuestra labor, Ale Valenzuela. Gracias, Livio, tienes toda la razón. Ojo con eso, no es responsabilidad de los dos, ¿eh? No. Los valores morales, la educación, lo que tu hijo consume, lo que tu hijo es, lo que tu hijo se estructura socialmente dentro de un tejido social, valga la redundancia y la cacofonía, es producto de la casa. Es producto del rol que asumimos como padres, no es producto de nosotros. O sea, si los hijos de ustedes entran al aula y no dicen buenos días, no es culpa del profe, es culpa de usted, madre de familia, padre de familia, que no supo educar a su hijo. Entonces, claro, nos toca a veces asumir el rol de malos del cuento y probablemente los niños no lo entiendan, pero cuando los estamos tratando de liberar de pornografía, de tanta basura, niños influenciados que ya piensan en matar, o sea, de ese tamaño. Entonces, ¿hasta dónde están los límites? ¿Quién pone los límites en la conducta de los valores morales? ¿Los padres o los profesores? Deberían de ser los padres, no los profesores. En función de eso, el diagnóstico educativo te va a permitir identificar todas estas características. Yo las identifico a ustedes, yo las he diagnosticado a ustedes en 3 sesiones que estamos desarrollando. A ver, dígame a mí, maestro. Algo, una cosita. Te voy a dibujar en un esquema psicopedagógico y va a ser la única a la que voy a describir porque no puedo hacerlo con todas. Te doy la característica de la responsabilidad. Estoy viendo mucha entrega en tu trabajo. Lirio, cuando te hice una revisión, tú no hiciste algo, tú sabes de lo que yo te estoy hablando en el trabajo, creo que te puse la observación y te preocupaste por una segunda oportunidad. Y yo te dije, Lirio, no te la puedo dar, no porque no quiera o no porque no pueda, simple y sencillamente porque no vuelvo equilibrio ni democrático el proceso. Pero a mí lo que me has demostrado es responsabilidad, Lirio. Eso. O sea, para mí eso es maravilloso. Y yo espero, Lirio, que tu calificación te denote la calidad de estudiante que eres. Y ojo, no te lo digo para endulzarte los oídos, porque si aún estuvieses fallando, fuera el primero como profe en jalarte las orejitas. No, maestro, gracias. Es eso. Ese es el diagnóstico, por eso no sirve el diagnóstico. El diagnóstico no es para que me vengan a mí a hacer berrinches de por qué no me pone esta nota, por qué no me califica. Insisto, yo dé clases o no dé clases a ustedes, igual trabajo, bendito Dios, siempre hay. El hecho es que tengo que hacer mi trabajo como profe de calidad, con respeto, con ética, sin agradarles en ningún contexto de la moralidad, pero sí señalarles cuando está lo bueno y cuando está lo malo. Y yo les puedo poner el ejemplo de Lirio, y ahí es donde yo veo, o sea, no estaba en clase, Lirio, no estábamos en clase, pero de repente tú vienes y dices,
tengo problema con la computadora y vine con mi esposo y yo me pongo en mi mente responsabilidad, responsabilidad. O sea, a pesar de la adversidad, buscas una solución. No vienes poniéndome, es que tengo esto, es que tengo lo otro. No, a ver, pretextos hay muchos y los pretextos son para la gente mediocre. La gente que sale adelante es la gente que, a pesar de que no tiene los recursos económicos, es la que más valora el estudio. El que tiene más billetes, el que tiene más plata es el que le vale sorbete todo, ¿sí o no? O sea, a partir de eso son diagnósticos. La diferencia entre ustedes y yo es que yo ya no necesito hacer un instrumento psicopedagógico para poder estudiarlos desde la palestra educativa, sino que ya con el proceso de observación, de sistematización, de lo que llamaríamos en esta nueva pedagogía de Marzano, hablaríamos de la metacognición. Esa capacidad que tenemos los individuos, ¿no? De poder autorregular nuestro aprendizaje bajo nuestras condiciones. Y si no, pónganse a pensar ustedes, ¿cuántos profesores ahora no han aprendido a utilizar las plataformas? El COVID fue un proceso de actualización inverosímil, o sea, hoy todo el mundo trabaja en plataformas. ¿Son las mejores condiciones para enseñar? No lo creo. Yo sigo creyendo que el mejor escenario es el rol del profesor, del estudiante en el aula. Esa es mi opinión. Entiendo también que muchos, o por comodidad, o por situaciones sociales, o por situaciones económicas, prefieren lo virtual y se vale. Yo personalmente me gusta más la interacción humana y les explico por qué. Lirio, resulta ser que tuve una clase magistral, pero de repente en el mejor aprendizaje no lo obtuve cuando el profe estaba dándome la clase. ¿Sabes cuándo lo obtuve, Lirio? Cuando salí de la clase y me quedé en los pasillos de la universidad platicando con mis compañeros. Eso es enriquecedor. Mientras que con ustedes no pasa eso. Con ustedes se acaba la clase y pues ya están en los grupos para socializar de WhatsApp, pero no es la misma socialización educativa. Todo cambia. Maestro, y le continuamos, yo le continúo en el YouTube lo que se habló y quiero escuchar más y quiero saber más, tengo que buscarle. Pero volvemos al punto, a ti te cuesta, tú si no trabajas no te pagas la universidad, ya te lo dije desde la primera clase, eres madre de familia, tienes que salir adelante con tu trabajo, perdóname la expresión negativa, pero prácticamente te vuelves hasta chacha de la casa porque entre el quehacer de la casa, cocinar esto, o sea, eso es lo que yo veo, responsabilidad. Lirio, pero a pesar de las adversidades, ¿cómo crees que me siento yo de contento cuando veo que te preocupas por estar en mi clase a pesar de las adversidades? A mí me genera mucha satisfacción porque sé que te importa y porque quieres aprender. Pongo el ejemplo de Lirio porque fue la que me dijo, a mí analísima, pues bueno, pues le hacemos ahí el análisis psicológico y es que de eso se trata. Diagnóstico. Maestro, uno se vuelve todo, mire, hice comida, pero no limpié, o sea, hago una cosa, pero otra no. Los diagnósticos funcionan para eso. Vámonos después de esta pequeña introducción a tratar de trabajar, perdón si ahora no formulo mucho el contubernio de seguir fomentando la plática, pero voy a tratar de adelantarles porque para mí va a ser importante compartirles algunos elementos. Permítanme tantito, regreso a la sesión. Bien, aguántenme compartir. Muy bien. ¿Ya estamos en pantalla, señoritas? Ya, maestro. Sí. Muy bien. Presten atención. ¿Cuál va a ser el objetivo? Identificar qué es un diagnóstico. ¿Para qué sirve? Y los pasos para su elaboración. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Bueno, vamos a tener que trabajar mucho las lecturas, vamos a trabajar en equipo, vamos a valorar la importancia. Para eso les di unas herramientas la semana pasada, porque para mí es importante que usted tenga estos contactos con los estudiantes para que identifique cómo aprende su estudiante, qué nivel de estrés tiene su estudiante, cuál es el grado de inteligencia múltiple que tiene su estudiante y conocer la elaboración de un mapa del aula, que eso es precisamente la intervención socioeducativa. Cuando ven esta imagen, ¿qué es lo que logran ver? A ver, escucho sus aportes. Una mujer volteada. Parece que tiene velo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué mira? Que tiene el saco con plumas. Una ancianita, una cara de anciana con cabello.
¿Sí? ¿Cómo ves la cara de la anciana? A ver, platícame. Como triste. Tú ves una ancianita, muy bien. Mirando hacia abajo, una nariz muy grande. O sea, sí. Bueno, también veo a la mujer. Sí, pero ves a la ancianita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, el diagnóstico nos permite para darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene diversas ópticas. El diagnóstico es precisamente eso. Es reconocer en qué contextos estamos. Y es que la palabra diagnóstico proviene del griego diagnósticos. Esto se forma por el prefijo dia, que significa a través, y gnosis, que significa conocimiento o apto para conocer. Cuando utilizamos estos prefijos en una concatenación, significa conocer a través del conocimiento, ¿no? En general, este término nos va a permitir generar todo un análisis para determinar cuál es la situación de la persona, cuáles son las tendencias de la misma. Y es que esta capacidad de análisis que ustedes van a poder realizar está determinada sobre la base de las informaciones, de los datos, de los hechos, de todo lo que ustedes están viendo. Hagamos un pequeño ejercicio para elaborar un diagnóstico. En esta tercera sesión, ¿qué diagnóstico podemos sacar del profesor que les está impartiendo la clase? Se vale, si le estamos regando, se vale, ¿eh? Así que yo tengo que poner carita ahorita de máscara de hule, porque pues, ¿qué onda? ¿Cómo han visto el diagnóstico? Ustedes ya me diagnosticaron. Señoritas, ustedes nunca habían recibido clases conmigo. Y desde la primera clase era un proceso de observación. ¿Cómo doy la clase? ¿Cuál es mi mecanismo de intervención? ¿Qué onda? Ya les toca prácticamente generar todo el proceso de evaluación final. A ver, les escucho. Breve. Me da miedo. Reprobadas todas. Da miedo, pero es de lo mejor, de lo que uno quiere escuchar, de lo que un maestro del que quiere aprender. Buen maestro, explica muy bien. Ana Ruth, sé que a veces puedo parecer estricto y te lo juro que esa es mi labor. Dentro de mi interacción, sobre todo ustedes que son señoritas, tengo que mantener una postura un poco más firme por el respeto a la moralidad de ustedes, porque la clase debe de ser un espacio de interacción, pero te lo juro que intento, en la mejor de las medidas, dar lo máximo, porque yo sigo creyendo que usted merece lo mejor. Y cuando digo esto, estoy hablándoles que enseñarles a hacer diagnósticos educativos les va a permitir concretar procesos que ustedes puedan describir, analizar y determinar la realidad de las instituciones y de los ámbitos educativos en los que ustedes trabajan. Para ello, un diagnóstico les va a permitir conocer el área pedagógica, de qué manera trabajan los profesores, el área organizativa, de qué manera la comunidad educativa se organiza para solventar las necesidades de las instituciones mismas, administrativamente cómo son los directores o directoras, y la comunidad, realmente los padres y madres de familia se incorporan, Ana Ruth, a este devenir de la educación. No todos, te comento mi experiencia, Ana Ruth. Resulta ser que cuando yo trabajaba en escuela pública y coordinaba escuelas de padres, adivina, Ana, siempre llegaban los papás de los niños con los que no necesitaba hablar, porque eran los papás de los niños que siempre obtenían buenas notas, y los papás de los niños que yo necesitaba hablar porque no entregaban notas, porque al igual que muchas de ustedes me están faltando a la clase, porque al igual que en esta aula me entregan cosas incompletas, y ese es el problema, Naruto, o sea, es tratar de decirles, y aunque usted se enoje no importa, porque estoy seguro que cuando yo le llamo la atención, usted tiene que tratar de hacer las cosas mejores, y es que eso es lo que necesitamos. Formar con calidad, porque ustedes van a ir al aula. Y si el niño no aprende, adivinen a quién le van a echar la culpa. ¿A mí como profesor de las maestras en formación o a las maestras que están directamente con sus estudiantes? ¿A quién creen que los padres de familia le echan la culpa? A los profesores. Al maestro. Exacto. Entonces, allí está la razón de ser del por qué trato de ser muy... Si ustedes me conocieran en el preámbulo de la amistad, si no tuviésemos una relación de profesores, les garantizo que soy más alivianado de lo que ustedes podrían pensar. Pero precisamente esa es la condición del ser biológico, sociológico, biopsico y social. O sea, somos biológicos, somos psicológicos, somos sociológicos,
Y es que yo no me puedo comportar de la misma forma con mis estudiantes que con mis amigos. Y es que ese es el diagnóstico. Entonces usted tiene como muy claro eso, ¿no? O sea, de repente yo puedo decir, ¿cuál es el rol de Fabiola siendo responsable en su condición de estudiante? El diagnóstico que yo puedo hacer a propósito de lo que yo hice, que fue una descripción psicopedagógica, es decir, bueno, quiere decir entonces que si es responsable como estudiante, es responsable como maestra. Entonces yo me siento contento con eso. O sea, ¿se dan cuenta cómo pequeños detalles van marcando diferencia? O sea, ahí es donde yo les insisto a ustedes, hay mucho que hacer con el tema de los diagnósticos. Ahora yo quiero compartirles por qué es importante el diagnóstico en el proceso educativo. En primer lugar, es importante porque permite sistematizar la información sobre las situaciones y problemas de una determinada realidad sobre la que se va a actuar. Ojo con esto. Otra cosa que es importante para mí es determinar que el diagnóstico me permite conocer los futuros problemas que se vienen. ¿De acuerdo? Otro elemento que es importante es conocer mejor a las personas que se beneficiarán con la ejecución de nuestra planificación. Nuestros estudiantes tienen que entender que los conocemos. O sea, yo les puedo decir, yo no necesito de mucho para identificar. Me bastarán 2 o 3 sesiones para poder hacer toda una determinación diagnóstica de los procesos conductuales con los que ustedes trabajan. Y eso a mí me permite determinarlo. O sea, son como detalles. Estábamos hablando con un colega académico de una universidad en el estado de Manzanillo y lo decíamos, que nos parecía como muy, y perdón la expresión, pero es que así es, que era muy absurdo y que era muy feo el dar una clase con estudiantes que no activaban su cámara, porque yo sentía que estaba haciendo un monólogo de Adal Ramones. O sea, yo así lo siento. O sea, se las pongo así. ¿Qué les parece que yo apague la cámara y que así dé la clase? ¿Verdad que no se siente lo mismo? ¿Entienden? Esas cosas forman parte de los diagnósticos con los que estructuramos. Entonces, ahí es donde yo les comento y les vuelvo a reiterar el ejemplo. De repente viene alguien y dice, tengo problemas con mi computadora. Perfecto. No tengo computadora, pero puedo tener la clase por el teléfono, pero no me la pierdo. Cuando uno ve eso, uno dice, ese es un diagnóstico, ese es el preámbulo. Eso me permite a mí determinar qué tan claro tiene usted sus objetivos como estudiante dentro de la planificación que usted hace. ¿Por qué? Porque los conocimientos que yo no alcance a dar este día, ni modo que su título universitario no tenga ese pedacito que no vio en diagnóstico e intervención socioeducativa, ¿verdad? Por eso es importante que el diagnóstico a ustedes les ayude a determinar qué recursos, qué metodologías, de qué manera van a evaluar, qué herramientas van a utilizar y por qué las van a utilizar. Señoritas, muchas de ustedes van a dar clases en los contextos rurales, donde no va a haber internet. ¿De qué les sirve tener una super mega computadora con todos los recursos tecnológicos si al fin y al cabo la comunidad no tiene internet ni luz eléctrica? ¿Cómo la ven? ¿Verdad que todo va variando? Eso nos permite entonces conocer, comprender y reflexionar sobre la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tienen nuestras instituciones educativas. Insisto nuevamente, yo personalmente no soy una persona que sea de mucho conflicto, reconozco de manera ferviente, pero sí también reconozco que estoy tratando de conocer cómo funciona el ambiente educativo y les voy a ser sincero, a veces nosotros tenemos mucha condescendencia con los estudiantes en los contextos virtuales porque no queremos que se caigan las matrículas, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos gracias a ustedes, pero un diagnóstico preliminar me permite entender que si no soy exigente, entonces voy a tener malos procesos educativos y como consecuencia estoy formando de mala manera a quienes van a impartir educación. Entonces imagínense nosotros qué es lo que recibimos de respuesta cuando vemos que el sistema educativo de México está desvariando. ¿A quién echamos la culpa nosotros? A los profesores. Nadie dice es que las políticas educativas no dan el suficiente financiamiento. Nadie dice de que un diputado por estar sentado en la Cámara del Congreso recibe 4 o 5 salarios más que el de un profesor, trabajando mucho menos de lo que hace un profesor.
¿Y quién creen ustedes que aporta más a la sociedad? ¿Un diputado que solo llega a ser grilla política o un profesor que realmente está aportando a la construcción de los tejidos sociales? En los mismos diagnósticos educativos, aunque ustedes no los crean, dentro de las argollas estructurales del poder universitario también está lo político. Entonces de repente uno identifica, ¿no? O sea, aprender a hacer diagnóstico sirve para esas cosas. O sea, aprender a hacer diagnóstico sirve al médico para determinar un cuadro formativo de qué patología tiene, ¿no? Perdón. Perdón, pero me dieron ganas de estornudar. En función de ello, la idea realmente es cuestionarnos, ¿para qué entonces sirve el diagnóstico en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Perla, ¿podrías ayudarnos, por favor, con la lectura, si eres tan amable, Perla? Sí, profe. Dice, planificar, ejecutar y evaluar acciones concretas en el proceso educativo y que respondan a la realidad, necesidades, intereses y problemas del estudiando, docente, familia, etcétera. Entonces significa que el diagnóstico educativo no solamente nos ayuda a identificar en qué falla el estudiante, también nos ayuda a identificar en qué fallamos nosotros, también nos ayuda a identificar en qué fallan nuestras familias. Pero imagínense ustedes, profesor, pero en este contexto universitario la familia no es tan importante. Claro que sí, porque ¿qué tal si su pareja no le permite que usted estudie sabiendo que el día miércoles tiene su clase de 7 de la noche a 9 de la noche y él quiere que usted le haga la cena y que si no le hace la cena usted no puede ir a la clase? Óigame, eso no es apoyarle a usted en su proceso educativo, perdóneme. A mí no me importa la vida personal de ustedes, pero tajantemente puedo decir, sin conocer a nadie de ustedes personalmente, que eso no es apoyarles en su proceso formativo. ¿Acaso solo los varones tenemos derecho a estudiar y las señoritas qué pasa? ¿Y ustedes acaso no tienen derecho a formarse? O sea, el diagnóstico es para eso, ¿no? Es para darnos cuenta en qué estamos parados. ¿Por qué es importante entonces? Bueno, el diagnóstico es importante porque permite conocer y prever situaciones. A mí el diagnóstico me ha ayudado para conocer necesidades y problemas que afectan a mis estudiantes. Me ha ayudado a conocer situaciones que afectan a los propios estudiantes. ¿Por qué fulanito falta tanto a clase? ¿Por qué sutanito falta tanto a clase? Insisto, yo soy una persona que cuando pues estoy recibiendo mucho mensaje de estudiantes, pero pues con la pena se están disculpando porque están teniendo problemas con el internet, y pues sí, estoy tratando de comprender que esta es otra situación que se les dificulta a ustedes el acceso al internet. O sea, ¿qué culpa tiene usted que el internet le falle en la mera hora de la clase? ¿Y qué culpa tengo yo de que usted el internet le falle? ¿Se va dando cuenta cómo el diagnóstico nos va configurando eso? O sea, la realidad es de cada uno de nosotros. Para eso sirve el diagnóstico en la intervención educativa. O sea, aparte de eso, me permite descubrir las condiciones socioeconómicas o biopsicosociales de los estudiantes. Y quiero comentarles que en mi ejercicio como profesor he tenido muchos estudiantes con ciertas preferencias homosexuales, y pues a mí nunca se me ha dificultado eso. Digo, o sea, a pesar de mis principios y de mis valores, el que el estudiante tenga una condición homosexual biológicamente diferente a mi gusto, digo, pues eso no tiene nada de malo, porque a mí no me interesa su condición de preferencia, me interesa el estudiante como persona. Y son grandes estudiantes y son grandes líderes. Y digo, ¿y por qué la sociedad en buena medida se encarga mucho de la marginación para estos sectores? Si a veces tienen mejores condiciones de personas que muchos de nosotros que en teoría somos hetero, ¿no? O sea, esta situación tiene que ver precisamente con el diagnóstico. El diagnóstico, insisto, nos va a permitir conocer situaciones, necesidades y problemas. Pero así como nos permite conocer los problemas, también nos debería de ayudar a pensar en posibles soluciones. Ojo con estas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando logramos hacer buenos diagnósticos educativos, logramos orientar el refuerzo colectivo para construir una mejora continua en las propuestas educativas, en la forma en cómo evaluamos, en las herramientas que vamos a utilizar. Pregunto a alguien, a una de ustedes,
¿Qué le pareció las herramientas? Alguien que no me haya participado y que me quiera compartir su opinión alrededor de ¿qué les parecieron las herramientas? ¿Creen que les sirven, sí o no? ¿Y por qué? Escucho comentarios, por favor. Solo una, ¿eh? Yo, pues me parecieron muy importantes de, o sea, hacerlas yo y presentarlas en el aula. Y se me hicieron prácticas y fáciles. Por ejemplo, nosotros que vamos encaminadas a preescolar, pues, o sea, son cosas que a lo mejor pues los niños no van a saber leer ni nada, pero nosotros les podemos interpretar. Y pues por eso Muy bien. ¿Alguien más si quiera compartir la opinión de Selene? Decir, yo estoy de acuerdo con Selene, yo estoy en contra. ¿Alguien que me pueda compartir? Pues yo ya participé, pero vuelvo a participar. Ah, ok. Por supuesto, Ale, claro que sí, Ale. Ok, yo en lo personal ya lo utilicé, de hecho, utilicé el test de estrés evaluando a mis compañeros de trabajo para una actividad. Me inspiró, profe, su clase y quise hacer algo interactivo y no tanto de diapositivas. Y, y utilicé el test de estrés para evaluarlos y ya ver en qué zona de niveles de estrés tenían. Y también nos van a servir las herramientas, no tanto también para maestros, pero como estoy trabajando en una universidad, gracias a usted nos van a servir para evaluar a nuestros futuros alumnos y aspirantes. Muchísimas gracias, Ale. La intención precisamente es esa, ¿no? La intención es que tú puedas tener como un conglomerado de herramientas que te sirvan para hacer diagnósticos. Porque de repente, yo les comento mi experiencia de niño y se los digo, no porque la clase sirva para hablar de mi vida, y lo saben perfectamente, siempre he justificado que utilizo el esquema pedagógico o el esquema educativo de Paulo Freire, la pedagogía dialógica, mencionando ejemplos. Tiene más impacto el aprendizaje. A mí me costó mucho aprender a escribir. Pero leer no. O sea, desde chavito tenía una capacidad para retener. O sea, yo aprendí a leer 4 o 5 años, yo ya podía leer. A mí leer nunca se me dificultó. Y leía de corrido. Mi motricidad gruesa y motricidad fina de la patada. Mi letra horrible. O sea, ahí estaba. Pero no habían estas herramientas, ¿sale? Entonces, claro, para la maestra yo era un tonto, ¿no? O sea, la maestra me buleaba, me castigaba, siempre era malo, pero pues nunca estuvo encima de mí y también me pongo a pensar en este craso error que generación tras generación se va cometiendo. En las escuelas públicas meten hasta 40 estudiantes por profesor. ¿Tú crees, Ale, que un profe va a poder tener control de 40 estudiantes? Es mentira, no lo va a tener, punto, no lo va a tener. No lo va a tener, punto. ¿Entienden lo dificultoso que es esto? Y yo digo, bueno, lo mismo nos pasa. O sea, de repente yo tengo a un hermano con el que me he criado. Realmente biológicamente no somos hermanos, pero nos hemos criado juntos de toda la vida. Él realmente es mi tío, pero nos hemos criado juntos. Yo lo quiero como un hermano. José Vicente. Y él es buenísimo para el dibujo. O sea, yo recuerdo que él era buenísimo para el dibujo, pero no lo siento que sea tan bueno para la expresión, para la oratoria, y yo sí tengo esas cualidades. O sea, yo te memorizo, bueno, me recuerdo del nombre de mi profesora de pre-kinder, para que entiendan más o menos. O sea, entonces uno dice el diagnóstico. Cada uno de nosotros tiene un cúmulo de cualidades y de situaciones que nos hacen ver y entender lo importante que es el diagnóstico. Perla, ¿qué te parecieron los instrumentos? Pues se me hicieron fáciles de manejar, de aplicar. Me parecieron muy interesantes también. Pues yo pienso, como usted menciona, en grupos grandes, muchas veces es difícil como prestar atención a un número enorme. Entonces ya con un instrumento así, ya sabrás más fácil hacia quién dirigirte o cómo dirigirte. Se me hicieron muy interesantes, profe. Muchísimas gracias, mi estimada Perla. Les comento entonces algunas situaciones que nos van a ayudar a entender, ¿no?
Acá es, ¿qué preguntas tenemos que hacernos cuando vamos a hacer un diagnóstico? Bueno, está fácil, ¿eh? O sea, lo primero que necesitamos responder es qué situaciones queremos cambiar para lograr el cumplimiento de la misión, visión e ideario de nuestra institución. ¿Qué situaciones debo de cambiar para que mis estudiantes aprendan mejor matemáticas? Otra pregunta es, ¿qué problemas, situación o necesidades necesito solucionar en la escuela? Preguntarme cuáles son las características que tiene mi escuela, que tiene la comunidad en donde está mi escuela. ¿Qué características tiene el grupo de estudiantes con el que voy a trabajar? Preguntarme cuáles son los factores externos o internos que pueden contribuir o la obstaculización o que favorecen la obstaculización del desarrollo de la comunidad misma. O sea, ¿quién no quiere colaborarme? ¿Quién se está convirtiendo en un obstáculo en mi aula? Factores internos, capacidades y recursos, en fin. ¿Cómo se hace entonces? ¿Cuál es el secreto de trabajar en equipo para poder realizar diagnósticos? Bueno, lo primero es mirar a la escuela hacia afuera. ¿Qué demandas sociales a la educación debe de suplir la escuela en la que yo trabajo? O sea, ¿para qué estoy formando? Por ejemplo, yo tengo bien claro que en Manzanillo, por la situación del puerto, yo potenciaría carreras en el marco jurídico de las leyes, agentes aduanales y turismo. Y en turismo meto mucho idioma, porque para mí Manzanillo vino a ser la sustitución del puerto de lo que antes era Veracruz. Así lo veo, en esos términos, ¿no? La penetración de mercaderías, es que de Manzanillo a Ciudad de México se podrán hacer, ¿qué? 12 horas en un camión sin detenerse. O sea, hay mucho comercio. Entonces, mi escuela debe de formar en ese contexto. ¿Qué paradigmas educativos nacionales e internacionales debo de perseguir? Bueno, por ahí hay un video, luego, si me acuerdan, se los paso, que explica en qué está formando Japón. Japón ya no quiere dar materias complementarias, quiere dar 5. Quiere enseñar idiomas, quiere enseñar lectura, quiere enseñar economía, quiere enseñar matemática, y creo que quiere enseñar algo de medio ambiente o tejido social, no recuerdo con exactitud. La educación está cambiando. Parece ser que lo que no cambia es la forma en cómo estamos enseñando, siempre memorístico, siempre privando ese conocimiento más teórico. Y al final la pregunta sería, bueno, si la intención es que miremos a la escuela como un ente que colabora hacia afuera, entonces, ¿qué pasos o cómo hacerlo? Bueno, lo primero, recuperar qué misión perseguimos. O sea, ¿qué misión estamos persiguiendo? ¿Cuál es nuestra misión? Yo tengo mi misión con ustedes, es enseñarles a hacer un diagnóstico educativo. ¿Qué necesito para enseñarles eso? Bueno, recuperar fuentes de información, proporcionarles documentos, herramientas, que les permitan a ustedes hacer diagnósticos en donde exista una intervención socioeducativa. ¿Por qué? Bueno, porque si logro esto, ustedes van a poder tener un cúmulo de competencias que les permitan precisamente darse cuenta de lo que representa el hacer un diagnóstico. Para ello, hay que ver cuál es la situación interna en el interior de la escuela. Tenemos laboratorios, tenemos biblioteca, tenemos aulas. Miren, a mí me da mucha risa en algunas situaciones, y lo digo con mucho cariño. A veces me dicen que hablo de más, yo digo que no, que lo que hago es ser como muy honesto. Hablamos de las universidades en función de los rankings universitarios, y me ha tocado estar trabajando en una de las 5 universidades más importantes de México, y problema, ¿no? No alcanzan los pupitres, y tenemos que andar en un aula sacando pupitres. Imagínense si eso le pasa a una de las primeras 5 universidades en México. ¿Qué le pasa a aquellas universidades que no forman parte de esos 5 primeros lugares? O sea, a veces es como mucha la imagen, el que se hable bonito de la universidad, pero cada universidad tiene su propia realidad. O sea, yo lo digo y lo reconozco. Lo que pasa es que todos nosotros tenemos esa característica de tener memoria corta, pero yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan de que en algún momento nuestra universidad, en aquel entonces era intercultural, hasta estuvo tomada por ciertos personajes. ¿Sí se recuerdan de eso o no se recuerdan de eso?
y hubo huelga y todo eso, y eso forma parte del diagnóstico. Y nosotros tenemos que aprender a identificar este tipo de situaciones. ¿Qué está pasando en mi escuela? A ver, ¿por qué pasa esto? ¿Qué está ocurriendo? No entramos a profundizar porque no nos interesa, pero realmente son cosas que nos llevan a pensar en el tema de la calidad educativa. Para ello, Sí. Adelante, sí. Sí, por ejemplo, yo me hice una vez una pregunta. Yo trabajo en una escuela de secundaria técnica, pero soy administrativo, y me tocó ver, por ejemplo, la maestra de historia con el maestro de matemáticas, era el mismo grupo. Y yo dije, ¿cómo le hace el maestro de matemáticas para tenerlos tan calladitos, sentaditos todo, y por qué la maestra no puede hacer lo mismo? O sea, me hice la pregunta, pues, o sea, ¿qué pasa entonces con la maestra de historia que no puede hacer lo mismo que el maestro de matemáticas? Entonces le pregunté un día al maestro de matemáticas, profe, ¿cómo le hace para que los chicos estén tranquilos? Porque en el turno de la tarde es un turno muy conflictivo. Normalmente siempre son niños que tienen problemas de que sus papás no viven juntos, o es un lugar donde yo trabajo un poquito conflictivo de problemas, por ejemplo, de pandillerismo, ¿no? Y me dice el maestro, porque mira, dice, me pongo a platicar con ellos. O sea, aparte dice de que doy la clase, también les pregunto que sí, qué hacen, cómo están, dónde viven, y eso me hace interactuar con ellos, me dice. Y la otra, la maestra, pues ya es una persona pues más grande, pero pues los regaña, y hasta llegan a faltarle respeto a la maestra. Entonces me dice, eso es lo que hago yo, dice, interactúo con ellos una parte, dice, en la clase. Y ahí veo donde un poco la diferencia, ¿no? Del diagnóstico de... Sí, lo que pasa es que a veces, Ruth, ocurre algo. A mí me tocó estudiar por un momento en la mañana, por otro momento en la tarde, y las diferencias eran sustanciales. O sea, yo sentía que en la mañana era todo más ordenado, era más estricto, los profesores le ponían más ganas. De repente, cuando me convertí en profesor, Ruth, me di cuenta que desde la mañana tenía que invertir todas mis energías en dar la clase en la mañana, entonces llegaba con mucha energía. Entonces, cuando llegaba la tarde, tenía que irme corriendo de la escuela en la que trabajaba en la mañana para irme a trabajar a la escuela de la tarde, y quieras o no, como soy cero en biopsicosocial, de lo que hablábamos, perdía energías. Entonces ya en la tarde era más como por pasar el tiempo como profesor, por terminar de complementar mi salario, porque tenía que hacer otro segundo salario porque el primero no me alcanzaba. Entonces, también hasta en eso, y es bien curioso, ¿sabes por qué? Porque el mismo profesor que trabaja en la mañana a veces trabaja en la tarde, pero como que le ponemos más tantita gana en la mañana que en la tarde. No sé a qué se deberá. Yo quisiera entender eso, no tengo una explicación para ello. Valdría la pena hacer un estudio diagnóstico, ¿no? De por qué los profesores le ponen más empeño a la calidad educativa en el turno de la mañana que en el turno de la tarde, ¿no? Y de repente, pues sí me tocó cuando estudié primero de primaria. Tenía un compañero que tenía 14 años y que prácticamente vivía en una zona rural, pero él quería aprender a leer y escribir y iba a la escuela. Y recuerdo que a la hora de jugar fútbol en recreo, pues él era el goleador. En educación física él nos ganaba en las competencias. Pues claro, tenía 14 años, ya 15, y nosotros apenas 6, 7 años, pues había una diferencia sustancial. Eso se llama sobreedad. Y nosotros nunca lo miramos mal, al contrario. Yo, que estoy ya adulto, digo, bueno, él quería aprender, ¿no? O sea, él quería aprender, y tenía su otro hermano, ¿no? Y su otro hermano era así como de 12 años. Claro, cuando tú tienes 6, tú miras a alguien de 14 como un gigante, ¿no? Como un matón, un super mega luchador, ¿no? O sea, esas cosas son las que a nosotros nos hacen pensar en los diagnósticos. ¿Qué pasaba en la escuela de este tipo? ¿Por qué este tipo no fue a la escuela en su edad? ¿Realmente sus papás tenían algún nivel educativo? Para eso te sirve el diagnóstico. El diagnóstico te sirve para que aprendas de manera metodológica a definir categorías y subcategorías de análisis, a que aprendas a seleccionar tus fuentes de información, a que aprendas a seleccionar técnicas e instrumentos, a que elabores instrumentos. Yo les voy a dar un instrumento para la tarea de esta semana. Les voy a dar la recolección y el procesamiento de la información y el análisis de la información misma, porque la intención es que ustedes puedan elaborar en esta clase un plan diagnóstico.
Yo quiero que aprendan a conocer el ámbito pedagógico, el ámbito comunitario, el ámbito administrativo y organizativo de una escuela. La que usted quiera, usted la va a seleccionar. Usted tiene que aprender a recabar información. La información la tiene que aprender a recabar de acuerdo a sus estrategias de entrevista con la gente. ¿Cómo usted va a conseguir la información? ¿Cómo va a intentar conseguir esta información? Muchos de ustedes necesitan responsabilizarse en la elaboración del trabajo y yo sí, en ese sentido, trato por como sea y de la manera que sea de exigir, porque para mí es importante que usted sepa cuándo, cómo y dónde canaliza la información del diagnóstico. ¿Cuándo va a elaborar el diagnóstico? ¿Para qué se elabora un diagnóstico? Precisamente para ello hay pasos que debe de seguir, recolectar la información, procesar la información, y cada uno de estos tiene como sus propios subpasos, llamémoslo así, unos procesos muy particulares. Después de haber recolectado la información y procesado la información hay que analizarla. ¿Para qué? Para conocer las fortalezas y debilidades, para analizar las oportunidades y amenazas. Eso es importantísimo, aprender a hacer los cuadros FODA. No creo que sea mucho competencia de esta materia, sí debería de haberles enseñado a hacer un cuadro FODA, pero por una cuestión de tiempo que no estribe en mí, sino que ya ven que hasta la clase la tengo muy marcada con tiempos, es una complicación, ¿no? Y aparte se me complica aún más cuando, insisto, ¿no? Prácticamente es algo con lo que batallo, no solo con ustedes, sino con muchos grupos. Chicos, abran la cámara, necesito ver, necesito interactuar con ustedes. Chicos, entreguen las tareas en tiempo. Por favor, traten de estar en tiempo en clase. O sea, son un montón de cosas que de repente los diagnósticos educativos dan muchas luces de dónde estamos trabajando, por qué estamos trabajando, con qué estamos trabajando y cuál es la forma de evaluar el cómo trabajamos. Cuando ya hemos hecho todo este análisis de fortalezas, de debilidades, de oportunidades y de amenazas, hay que ver realmente cuáles son nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque ya identificamos el problema. Si yo sé que gasto más de lo que gano, el problema es que tengo que organizar mis finanzas. Hay que organizar las finanzas. Les comento, cuando yo empecé a ganar salario mínimo, no tenía tantas deudas y por lo tanto sentía que el salario me alcanzaba. Con salario mínimo, chicas, no me lo están preguntando, compré televisión para mi habitación, compré estéreo para mi habitación, compré una consola de videojuegos para mi habitación, compraba discos de música para mi habitación, los CDs. O sea, chavas, entre menos responsabilidades tenía, el dinero más me alcanzaba. Pero de repente ahora que tengo que pagar una responsabilidad de un apartamento, que tengo que el aporte para la casa, que tengo que solventar mis necesidades, que los gastos, que esto, que lo otro. Dios mío. O sea, es aprender a hacer el diagnóstico. El diagnóstico no solo sirve para lo educativo, chavas. El diagnóstico también sirve para orientar nuestras vidas. Señoritas, en el término de los tejidos sociales imperantes en el siglo XXI. Si usted tiene un novio que desde novio la maltrata, que desde novio le pega, que desde novio le falta el respeto, ¿no le parece que es muy tonto de su parte buscar casarse con una persona que le hace daño? Entonces pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿Del que violenta o del que se deja violentar? Si conoce usted quién es la persona, perdóneme, pero hasta la misma Biblia dice, el sabio del mal y se aparta. ¿Saben qué palabra está de moda ahora en estos nuevos entornos? Está el término lo tóxico. Y lo tóxico precisamente hace alusión a eso. Es que está en una relación tóxica. Es que el tóxico, es que la tóxica, es que, no, hombre, a ver, o sea, el diagnóstico es para eso. El diagnóstico es para aprender a identificar, para aprender a conocer, para aprender a diagnosticar
las situaciones en las que estamos, no solo lo educativo, lo económico, lo emocional, lo social. Mire, me daba risa a mí porque yo siempre tuve muchas amistades femeninas en la universidad y recuerdo con mucha claridad que ellas decían, es que me dejó el novio, pero solo pasaban oyendo música de depresión, porque es tan cruel el amor. No friegue, hombre, y con esa situación de declive emocional, y se ponía todavía a maltratarse más psicológicamente la compañera. Entonces uno dice, no, a ver, el diagnóstico. Frente a la tristeza, ¿qué es lo que la equilibra? La emoción, la alegría. Ah, entonces tengo que buscar cómo ser alegre, no cómo estar triste. Si yo sé que gastando menos ahorro más y necesito ahorrar, entonces tengo que bajarle a lo que gasto de manera innecesaria. Eso es el diagnóstico. O sea, el diagnóstico no solo es educativo, el diagnóstico es para todas nuestras áreas de la vida. Señoritas, si usted pasa tiempo a lo tonto, perdiéndolo en Facebook, dándole like a sus propias publicaciones, bien forever alone, porque nadie le da un like, entonces digo, entonces, ¿por qué se queja que el tiempo no le alcanza para todo lo que tiene que hacer? Si pasa más tiempo en red social que atendiendo sus propias situaciones. Señorita, yo les hablo por experiencia propia. A mí me toca, tengo que cerrar todo, ¿no? O sea, bueno, Facebook no tengo, pero cierro el WhatsApp. Tengo que procurar estar lejos de la televisión, porque si estoy con la computadora y con la televisión cerca, ya está que la televisión gana. O que yo esté en YouTube, ay no, niñas, olvídense. Miren, en YouTube me da risa, y esto es un diagnóstico. No tengo sueño, empieza a ver videos al azar de YouTube. Mire, usted está bien, de repente se le hacen las 12 de la noche, Dios mío, y empecé a las 9, ¿y a qué hora? Pero si usted se quiere poner a estudiar desde las 9 hasta las 12, a las 9:30 ya está cabeceando. O sea, ¿se da cuenta cómo es que nosotros actuamos? ¿Se da cuenta cómo somos? Miren, yo les garantizo que si esta clase a muchas de ustedes les da cansancio, y se comprende, por la hora, por lo que representa, pero porque un viernesito antes que no había COVID y se iba usted a pasear con el novio, se iba a pasear con su pareja, con su esposo, no hombre, le llegaba a la 1, 2, 3 de la mañana y usted nada de sueño, pero para estudiar como que sí le da sueño rápido, pero para pasear no. Entonces, este tipo de cosas nos hacen realmente que el diagnóstico sirva para ser un instrumento que compone una realidad, que busca una solución y que pretende ser relevante en relación con los objetivos que nos proponemos. ¿Por qué? Porque para ello nosotros tenemos que darnos cuenta que es importante el conocer cómo elaborar un diagnóstico. El diagnóstico debe de tener una portada, una introducción, conocer qué metodología vamos a utilizar, objetivos generales. Esa es la estructura, y es una estructura muy formal. ¿Por qué? Porque el diagnóstico precisamente es un informe, y el informe viene de formalidad, es una manera formal de describir un acontecimiento. ¿De acuerdo? ¿A dónde hay diagnósticos? Mire, los diagnósticos están en lo médico, en lo psicológico, en lo sociológico, en lo pedagógico, en lo biológico. Mire, el diagnóstico está presente en muchas áreas de nuestra vida. ¿Quiere usted saber cuándo está haciendo un diagnóstico? Agarre el control remoto de su televisión y empiece. Canal por canal, canal por canal, canal por canal. Está haciendo ejercicio de dedo gordo, ¿eh? Nunca encuentra usted un canal que le llene. Nunca. Y está, y le da la vuelta a todos los canales y repite hasta tratar de encontrar algo que le plazca a usted. Ese es un diagnóstico, porque está explorando, porque está conociendo, porque está evaluando. Algunos datos: el nombre de la institución, nombre de profesores, direcciones. Hay un sinfín de información, ¿no? De dónde procede el estudiante, cuánto personal administrativo tiene, la distancia promedio que recorren los estudiantes para llegar a la escuela. Esos datos son importantes. ¿Cuál es la visión, misión e ideario de la institución? ¿Cuál es la filosofía institucional del diagnóstico, de la institución a la que le vamos a hacer el diagnóstico, mejor dicho? Hay que reconocer cuál es el marco histórico en el que se crea la escuela, por qué se crea la escuela como se crea, cuáles son las condiciones físicas de la escuela. Es una escuela que tiene un edificio, que no tiene edificio, es una escuela que tiene internet, es una escuela que está adentro de las cabeceras de los municipios,
que está cerca de la ciudad, son escuelas que son de metal, que son de lámina, que son de ladrillo, de qué son las escuelas, de qué están hechas las escuelas, qué servicios tiene la escuela. Y cuando hablo de servicios no me refiero a los sanitarios, sino que qué servicios presta la institución. Escuelas, ¿tienen bibliotecas? ¿Tienen laboratorios de química? ¿Tienen videoteca para llevar a nuestros estudiantes a ver videos? ¿Tienen centros de cómputo? ¿Realmente tienen espacios para poder jugar los estudiantes? Si es que ahora hay un problema, ahora cualquier changarro le llaman colegio. Usted va, me tocó y lo vi precisamente ahí en Los Mochis, vi unas colonias nuevas, muy bonitas, y esas colonias ya las habían hecho kinder, o sea, habían casas que las han hecho guarderías o kinder, y son casas pequeñas, y digo, ¿en dónde juegan estos niños? ¿Realmente tienen condiciones? Pero la gente, por la necesidad de salir al trabajo, busca quien le cuide a sus hijos y toman estos lugares. O sea, también eso lo entiendo, ¿no? Pero entiéndame usted, no cualquier changarro le puede llamar a usted guardería también. O sea, eso también hay que tenerlo bien claro, ¿no? O sea, una guardería debería de tener como condiciones mínimas. Lo mismo le pasa a la escuela, a la secundaria, a la prepa, a la universidad. O sea, hay que tener características muy estables de la institución. Nuestras instituciones en el diagnóstico tenemos que conocer si tienen planes, programas, proyectos, si tienen un mapa de riesgo, un plan de riesgo, de qué manera se organizan los estudiantes, de qué manera se organizan los docentes, de qué manera hay una organización de padres y madres. ¿Realmente la escuela funciona con un reglamento, sí o no? ¿De qué manera está la gestión, la organización y la función de las instituciones? Los datos de nuestra comunidad, ¿hay más niños o niñas? ¿Entre qué rangos de edades están? No se escucha, muchachas. ¿Soy yo? Pues yo las he visto muy atentas, así es que no sé, pero según yo Sí, eres tú. Sí, se escucha. A mí se me traba nomás, pero de repente. Sí, de repente se va el audio y posiblemente es por el internet. Bueno, en función de eso, lo importante que es conocer cuáles son las características de la comunidad. Hay una estación de policía cerca de la comunidad. Hay un servicio de salud, hay una Cruz Roja cerca de la escuela. Pasan camiones cerca de la escuela. ¿Qué tipo de ventas hay alrededor de la escuela? ¿Hay cantinas, hay prostíbulos? ¿Qué venden alrededor de la escuela? ¿Qué pasa? O sea, la comunidad es importante para las instituciones. Y es que también es importante reconocer qué características tienen los profesores. ¿Qué tipo de profesores estamos trabajando en la escuela? ¿De qué manera nosotros podemos enfrentar este tipo de situaciones? Este tipo de cosas van como fortaleciendo, ¿no? Estos esquemas para poder establecer todo esto. No es fácil, pero se tiene que hacer algo, ¿no? Porque precisamente de eso se trata el diagnóstico. El diagnóstico es para conocer todas estas cuestiones que nos llevan a identificar rendimientos académicos de nuestros estudiantes, qué tipo de salud tienen nuestros estudiantes, las influencias de las características cognitivas, socioafectivas, motrices, qué condición socioemocional tienen nuestros estudiantes. Yo en lo socioemocional estoy muy preocupado. Estoy detectando mucha porquería en el internet, en serio. O sea, yo tengo un libro que se llama No te enredes en las redes y estoy preocupado por eso. O sea, de repente los chavitos ahora ya tienen acceso a hablar de sexo, a hablar de muchas cosas y preocupa. Y no porque no vayan a crecer y vayan a ser adultos, sino porque ya desde pequeño se juega ese rol hipócrita de tienen acceso a eso por un lado en las redes, pero en el estudio tenemos muchas limitantes para hablarles de estos temas a los chavos. De hecho, conocí de países que la Iglesia Católica, aun y cuando yo soy católico, quiero decirlo, católico apostólico, sí conocí de muchas naciones en donde la Iglesia Católica se negaba a hablarles del tema de salud sexual, ¿no? Yo decía, ¿acaso no será más importante que se les hable de salud sexual en las escuelas y no que lo tengan que aprender en una serie pornográfica viéndolo en internet? O
¿Sabían que con digitar por error 3 veces X se puede tener acceso a más de 22 millones de sitios pornográficos sin nosotros darnos cuenta? O sea, ¿se dan cuenta de todo lo que representa esto? Y eso parte de los diagnósticos, de reconocer en qué contextos estamos trabajando. O sea, yo en ese sentido, como especialista en los temas de ambientes escolares, de violencias escolares, reconozco que el diagnóstico me ayuda a identificar el tipo de estudiante, ¿no? Incluso trabajo con señoritas de trabajo social, valga la redundancia, y pues hasta cómo trabajar con una persona víctima de violencia sexual, hasta eso tiene uno que aprender en estos contextos, porque cada vez estamos viendo más casos, peores situaciones, parece que el mundo en lugar de mejorar está empeorando, es increíble. O sea, no me lo están preguntando, entiendo que el tema no es ese, pero con el tema COVID aumentaron las violaciones sexuales en menores en México, aumentó la violencia familiar, hombres maltratando mujeres. O sea, de ese tamaño está el problema. Maestro, todos los vicios, las drogas y el alcohol y en todo, se están suicidando los muchachos de secundaria y de prepa, maestro. Hay más divorcios, está muy feo, maestro. Te comento, yo vengo de una familia muy pobre y mi historia es esa, ¿no? O sea, mis abuelos me educaron dándome frijolitos, mi tortillita, y por eso amo a mis abuelos, porque no me dieron computadora, no me dieron tablet, no me dieron teléfono celular porque no existían, pero lo poco que me dieron, me lo dieron con mucha disciplina. Ahora que ya tengo yo mis 40 años, que ya voy para 41, agradezco tanto las correcciones, agradezco tanto su disciplina, agradezco tanto que me hayan corregido todas las veces. ¿Saben por qué? Porque eso me enseñó a ver el mal y apartarme. Por eso es que ahora muchos chavitos piensan de manera idiota en el suicidio, porque no tienen el valor ni el coraje de enfrentar la adversidad. Cada día son pretextos, es una generación de cristal, todo les ofende. También está el tema del padre, de la madre, que ve el problema, pero no quiere hacer nada. Entonces uno realmente como profesor es poco lo que puede hacer, no puede meter mano en eso, pues. Maestro, y usted está en México, yo vivo en Estados Unidos, no puedo hacer nada. Es peor. Y a veces la escuela te pide que guardes silencio porque no te pagan para un abogado. Es muy triste, maestro. Sí, entonces uno se pone a pensar realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, frente a estos escenarios, ¿cómo enfrentamos la adversidad, ¿no? Bueno, hay que conocer también las familias de donde provienen nuestros estudiantes, hay que conocer todo el tema de identificar problemas. Y es que en resumen un diagnóstico sirve precisamente para ayudarte a identificar problemas. De esa manera tú vas a aprender a trabajar con un diagnóstico educativo. Bueno, vamos inmediatamente a la tarea final. La tarea final es la siguiente. A ver si los comparto. Yo estoy en estos dilemas, o sea, me toca mucho, yo observo, y yo soy muy profesor, perdón, ¿ya revisó la tarea de la unidad pasada? No, porque... ¿De la unidad 2? No, todavía no, pero lo pienso hacer ahora y mañana. No te preocupes, yo me encargo de tomar cartas en el asunto con eso. Para poder trabajar en el tema de la evaluación. He estado un poco ocupado con algunos asuntos de la Universidad de Guadalajara, pero resuelvo eso. Ahora creo que estaré resolviendo con ustedes, no tengo dificultad en ello, y pues lo más importante es que esta semana ustedes están obteniendo esta otra calificación. Yo voy a tratar de hacer sumatorias, de hacer consideraciones, de ver quiénes estuvieron siempre en las clases, quiénes faltaron. Obviamente las notas no van a ser iguales, ténganlo por seguro, no van a ser iguales. A mí no me preocupa tanto el tema de reprobar, porque si lo que todos necesitan es reprobar, yo no tengo problema, que prueben todos, pero no todos van a aprobar con la misma calificación, eso sí, ¿no? O sea, aquí es una cuestión de ser democráticos, de saber quiénes hacen el esfuerzo, quiénes hacen el sacrificio, porque yo también soy estudiante y también me pongo en ese plano, ¿no? Y les digo, esto es parte de las nuevas formas de entender, de construir educación. Y pues bueno, a ustedes les toca lo virtual y pues sí entiendo, sí comprendo, pero también tengo que ser un poco como consciente de por dónde estoy trabajando esto, ¿no?
Entonces es como para tener claro el panorama. A ver, permítanme tantito porque necesito verificar algo. Nada más ver esto. Compartir de pantalla. A ver, permítanme. Quiero verificar algo. Muy bien. A ver, dijo el ciego. Bien. Básicamente lo que vamos a estar trabajando va a ser esto. Se los comparto. Les voy a dar dos instrumentos. El primero se llama instrumento de intervención diagnóstica. Este lo van a subir en la actividad A, por favor. Este va en la actividad A. Yo les voy a dar otro instrumento que va a ser el examen final. Si gustan, el examen final lo pueden poner al final de este documento para que me entreguen un solo informe y solo me suban una actividad a la actividad A. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. El instrumento de intervención diagnóstica van a utilizarlo, van a tener que llenarlo en una institución educativa, van a tener que buscar una escuela, van a tener que buscar un centro educativo en donde ustedes, sobre la base de esta institución educativa, van a seleccionar un grupo de estudiantes, un grado, pues, una sección en primero de primaria, segundo de secundaria, tercero de prepa, no sé, el que ustedes quieran. Y vamos, información sociodemográfica. ¿Cómo se llama la escuela? ¿Qué niveles educativos atiende la escuela? ¿Qué modalidad es? ¿Es presencial? ¿Es semipresencial? ¿Es virtual? Ustedes lo van a poner. Turno, mañana, tarde, noche. El horario en el que funciona esta jornada de 7 de la mañana a 2 de la tarde, no sé, ustedes sabrán. De 2 a 7 de la noche, no lo sé. El estado, el municipio. ¿Cuántos estudiantes tiene esta escuela? 100, 200, 300, 400, 900, no sé. ¿Cuántos grupos tiene? Es decir, bueno, tiene 2 primarias, 2 secundarias, perdón, dos primeros de primaria, 2 segundos de secundaria. Eso es lo que necesito. ¿Cuántos grupos tiene? Y que me diga de cuáles son. De primero de primaria es 1, de segundo de primaria son 2, no sé. Usted lo va a poner. Me va a poner el promedio de estudiantes que existe por cada aula. ¿Cuántos estudiantes más o menos hay por aula? Es un promedio. 20, 30, 40, 50. ¿Cuántos estudiantes promedio hay por aula? Acá me va a poner, si me dice acá, en la escuela hay 100 estudiantes, entonces usted me va a poner género de los estudiantes. Hay 40 niños, hay 60 niñas, o hay 40 niñas y 60 niños. No sé, un ejemplo, ¿no? Lo mismo acá, ¿cuántos profesores tiene la escuela? 20. Ah, de estos 20, 5 son profesores y 15 son profesoras. O 5 son profesoras y 15 son profesores. Nivel educativo con el que va a trabajar. Y aquí usted me va a decir, voy a trabajar con preparatoria, voy a trabajar con secundaria, voy a trabajar con preescolar, voy a trabajar con primaria. Usted va a escoger esto acá. Número de estudiantes en el grupo. Bueno, aquí me va a poner, bueno, el grupo con el que voy a trabajar tiene 20 estudiantes, 10 estudiantes, 15 estudiantes, 30 estudiantes, no sé. Va a repetir acá. Acá en el primero me hablaba de todos los estudiantes de la escuela. Acá no. Cuando le pregunto el género de los alumnos en el grupo, aquí tiene que reducirse el número, porque aquí me está hablando solo de los estudiantes del aula con la que usted va a trabajar. Cuando le pregunto el rango de edad en el grupo, también es solo del aula en la que va a trabajar. Aquí viene lo bueno y aquí viene ya lo difícil del trabajo. Por eso les digo que van a tener que meterle mucho el acelerador a esto. Explicar en no menos de 20 líneas, o sea, por lo menos 20 líneas. ¿Cuáles son los aspectos que facilitan el aprendizaje del grupo de estudiantes que usted seleccionó?
¿Qué aspectos dificultan o bloquean el aprendizaje de los estudiantes que seleccionó? Acá, ¿cuáles son los aspectos que facilitan el aprendizaje? Y acá, ¿cuáles son los aspectos que dificultan el aprendizaje? Contexto familiar. Explique en no menos de 20 líneas cómo son los ambientes familiares que viven los estudiantes en sus hogares, a fin de reconocer si existen o no las condiciones mínimas que deba aportar la familia para apoyar el aprendizaje del estudiante. Y aquí tiene usted que explicar los contextos familiares. ¿Cómo son las familias de sus estudiantes? ¿Son familias mamá, papá, mamá soltera, papá soltero? ¿Hay alguna pareja de homosexuales que adopte? No sé, eso usted lo va a poner para conocer qué tipo de contexto familiar. ¿Cómo es el entorno familiar de los padres y madres? Ah, bueno, son padres que trabajan todo el día, son hogares donde solo el papá trabaja, la mamá es la que es ama de casa, son hogares en donde la mamá trabaja y el papá es el amo de casa. ¿Cómo son estos entornos familiares? Mire, la mayoría de los papás son alcohólicos, hay maltrato familiar, todo eso usted me lo va a describir. Aquí me va a describir en el diagnóstico del desarrollo integral y de los procesos de aprendizaje. Le pido que me describa de manera amplia y profunda las características del desarrollo cognitivo, socioemocional, social y físico de los estudiantes. Mis estudiantes en lo cognitivo aprenden rápido a leer y creo que es por estas y estas y estas circunstancias. Pero no pueden escribir muy bien por esto, por esto, por esto. O quien esté trabajando con estudiantes más grandes, acá puede decir, mis estudiantes son buenos para matemática, pero son malos para geografía, por esto y por esto. En lo socioemocional, nuestros estudiantes están muy prestos a formar parte de pandillas, porque viven en regiones pobres. En lo social, las señoritas desde muy jóvenes pueden ser víctimas de trata de blancas. Trabajo en lo rural, los estudiantes en la época de cosecha no van a la escuela porque sus papás prefieren que sus estudiantes estén en el campo trabajando la tierra y no en la escuela. No sé, ustedes van a ver eso. El tema físico de sus estudiantes, van a ver si son estudiantes alegres, dinámicos, les gusta hacer deporte, les gusta pasar solo con el teléfono, les gusta pasar solo con la tal. ¿Qué tipo de comportamiento físico tienen los estudiantes? ¿Qué competencias básicas usted ve que sus estudiantes dominan? Lectura, escritura, cálculo, convivencia. Y si usted ve que no se estimulan estas competencias, explique por qué sus estudiantes no logran desarrollar estas habilidades. Explica en forma descriptiva cómo son los estilos y ritmos de aprendizaje de tus estudiantes. Esto ya lo vivieron ustedes con los instrumentos. ¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje y necesidades educativas especiales, si es que existen, que presentan tus estudiantes? ¿Cuáles son los intereses y usos del tiempo libre que hacen sus estudiantes fuera del contexto educativo? Este instrumento se los voy a hacer llegar ahorita al chat. Ahorita se los doy. A ver, permítanme tantito. Maestra, disculpe, una Adelante. pregunta. Sí, adelante. ¿En modalidad sería antes de la pandemia? Pues yo no tengo problemas si lo puedes trabajar antes de la pandemia, en pandemia, ahí va a ser como tú quieras. Ok, gracias. Yo lo que sí quiero es que ustedes tengan como muy claro que este instrumento, me verifican por favor si ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, si son tan amables, chicas. Sí, ya acaba de llegar. Bien, y les voy a compartir porque tengo otro que quiero que lo trabajen, por favor. A ver. Esto va a ser como el... A ver, permítanme. Maestro, esto va a quedar en la actividad A, ¿verdad? En la actividad A. Es que solamente Gracias. vamos a subir una actividad. Ya les voy a explicar la actividad, la otra actividad que quiero que me agreguen ahí. Aguántame tantito, solo déjame acá, estoy buscando, porque ya tenía el examen final, aquí está. Vamos a... Permíteme, solo le cambio acá, le hago un cambio a este documento. Examen final
de, a ver, final de diagnóstico educativo. A ver. Entonces, le voy a pasar el examen final. Ay, no, ¿qué pasó? Aguanten. Es que les quiero dar como un examen final, pero por alguna razón no estoy teniendo... a ver. Esto es básicamente el desarrollo. A ver, lo voy a copiar. Estas son las preguntas que le van a agregar al final. Estas preguntas que les voy a dar ahorita... a ver, permítame tantito. Es un grupo de preguntas que el desarrollo de la clase, de la asignatura. A ver, aguántenme tantito de la asignatura. Quiero pasarles unas preguntitas ahorita en el tema del WhatsApp, porque quiero que estas preguntas al final del trabajo las agreguen, porque este va a ser el examen final. ¿De acuerdo? Bien. Está bien, maestro. Las preguntas del examen final. A ver. Chido. Has aprendido, he aprendido, he observado, he descubierto. Desde acá, ¿sí? Permítanme, ya con esto terminamos prácticamente. Observado al aspecto que... Muy bien. Miren, estas son las preguntas con las que van a agregar. Quiero que las vean, por favor. Fíjese bien, al final del trabajo, ustedes van a agregar estas preguntas para que no hagan una actividad B, sino que al final del trabajo, este es el examen final, van a responder de manera consciente. Pregunta 1, vamos a poner acá. 1 punto. Vamos acá. 2 puntos. Vamos acá. 3 puntos. 4 puntos. 6, 7, 8, 9, a ver, he descubierto, donde me ha gustado, pues sí, ya con esto. Son 5 preguntas. 6 puntos. Bien. Estas son las preguntas que van a resolver. A ver, durante el desarrollo de la asignatura he aprendido, y usted va a decir qué fue lo que aprendió. Durante el desarrollo de la asignatura me ha sorprendido, qué fue lo que le sorprendió. Durante el desarrollo de la asignatura, pregunta 3, he observado. Pregunta 4, durante el desarrollo de la asignatura he descubierto. 5, durante el desarrollo de la asignatura me ha gustado, ¿qué fue lo que más me gustó? Y por último, ¿cuál fue el aspecto metodológico con el que más se identificó durante el curso? Estas preguntas, usted las se las paso ahorita por el WhatsApp, ¿les parece?
por favor. Tomé foto, maestro, ya las envié. Gracias, gracias. Y de igual manera que están para que también tomen el texto. Me dicen si ya las tienen, por favor. Sí, ya llegaron, maestro. Bien, perfecto. Pues realmente de esta manera yo les pediría que el próximo martes, antes de las 12 del mediodía, ustedes me estén enviando el trabajo. Señoritas, un par de estudiantes no se lograron incorporar a la clase. Les pido, por favor, que le digan a las colegas que no estuvieron en la clase de qué se trata la tarea. Quiero pensar que va a haber un video, pues que lo vean, por favor, para que tomen cartas en el asunto y que se den cuenta de qué es lo que trata la materia, lo que trata el trabajo final. Entonces, estas preguntas realmente son el examen final. Este es el examen final, pero en lugar de hacerlo como examen final, les digo, al final del diagnóstico, usted puede poner estas preguntas siempre con el tipo de letra Arial número 12, interlineado 1.5, texto debidamente justificado, puede ponerle al trabajo el interlineado si es 1.5, justificado, Arial 12, el trabajo puede tener, digamos, imágenes, gráficas, no sé, fotografía, lo dejo mucho a la creatividad de ustedes, para que me haga un trabajo bonito. ¿Qué les parece, chicas? Muy bien, excelente. Señoritas, de todo corazón les he de decir que a pesar de las dificultades, que a pesar de las vicisitudes, realmente tenemos mucho que hacer, tenemos mucho por trabajar y es por eso que les quiero agradecer la paciencia que han tenido, la paciencia que han sabido tener con este devenir de la clase. Que Dios me las bendiga en abundancia. Para mí es un verdadero placer el compartir con ustedes en esta primera ocasión. Y pues las disculpas del caso por lo que no hice bien. Y pues me comprometo a tratar de ser mejor profesor. Creo que merecen mucho. La calidad de los estudiantes depende mucho de los profesores. Si tendría que despedirme con algo, no tengo más que decirles que a pesar de los problemas que nos ha traído el COVID, a pesar de las adversidades, nada mejor que caminar de la mano de Dios. Mi lectura bíblica favorita por siempre, mi grito de batalla será decirles que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y aun y cuando este es un contexto académico, en un contexto religioso, necesitamos más de acercarnos a Dios, sea la religión que sea. Necesitamos más rescatar los valores morales, necesitamos más fortalecer ese espíritu que a veces se nos cae, nos deprimimos, nos vamos para abajo, pero que siempre sacamos energía, ¿no? O sea, no se sabe ni de dónde ni cómo, pero siempre sacamos energía. Muchachas, les mando un fuerte abrazo. Que Dios me las bendiga en abundancia y si Dios nos lo permite y si las autoridades de la universidad confían en este servidor, seguiremos trabajando de la mano. Quedo atento a cualquier interrogante, quedo atento a cualquier cosa, pues y no sé, alguien que quiera cerrar, alguien que quiera decir algo, pues los micrófonos se los cedo para... Muchas gracias, maestro, por haberlo tenido en su clase. Yo cuando lo vi me asusté. Yo dije, oh my God, dije yo, es bien súper estricto y mi vida estaba bien complicada y me tocaba, se lo dije. ¿Se acuerda que le dije que estaba en conferencias y me tocaba traducir de 7 a 7? Y pues no es mi primer idioma, el inglés. Entonces dije, ay, cuando vi la tarea, dije, me puso a temblar. Pero muy agradecida, es muy inteligente, se le ve la experiencia y espero que nos vuelva a tocar más adelante. Muchísimas gracias. Que Dios me las bendiga en abundancia. Necesitamos ser más humanos. Necesitamos ser más solidarios. Y las veces que sean necesarias, como profesor o no siendo su profesor, pueden contar conmigo. Nos vemos el martes, si Dios lo permite, con la tarea en la plataforma. Insisto, va a ser en la actividad A, en la actividad B, igual que en esta semana. No tienen que poner nada, no hay tarea B, porque pues se sobreentendía que la tarea A era tan grande que abarcaba A y B, para que lo tengan claro. Y pues les agradezco de manera infinita. Si Dios lo permite, estaremos viéndonos más adelante.
Maestro, si ya no lo, disculpe, si ya no lo vemos, ¿nos califica el martes de la semana que entra o no? ¿Cuándo sabríamos su calificación? El próximo miércoles. El miércoles van a tener ustedes la nota ya reflejada en el sistema, o al menos el listado de notas los hayan entregando miércoles a más tardar. Al mejor estilo de Star Wars, la fuerza las acompañe y hasta la próxima. Profesor, antes de que Adelante, se desconecte, no han activado la unidad 3 en la plataforma, y bueno, le aviso para ver si puede decirles, ¿no? Que no la... No te apures, seguramente por cuestiones de ocupación, quiero decirte también, y esto lo quiero decir de manera pública y que quede grabado, que las autoridades universitarias también tengan en cuenta que la maestra Clarisa hace mucho, o sea, tiene mucha actividad, necesita apoyo, o sea, el trabajo de ella es el trabajo de 4 o 5 coordinadores, es una chamba bastante grande y pues hay que tener un poco de paciencia, pero tengan por seguro que tanto ella como yo estamos muy al pendiente de ustedes, que somos profesionales que les acompañamos, que a pesar que no somos perfectos, queremos dar lo mejor, y gracias Fabiola por decirlo, pero estoy más que seguro que una recordadita ahí en el WhatsApp se la das, y yo estoy seguro que la maestra Fabiola, que la maestra Clarisa va a estar resolviéndonos como lo ha hecho hasta el día de ahora, ¿de acuerdo? Muchas gracias, profesor. Gracias. Al contrario, gracias, hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias. Buenas noches a todos. Bye.